40 La Revolución Argentina, Onganía. El Cordobazo. Levingston. Lanuse. Con la asunción del general Onganía quizá haya tenido comienzo el mejor gobierno que conocería la Argentina en las últimas décadas. Quien lo encabeza es un oficial serio, poco expresivo, nacido en el año 1914, amigo del orden y que hace sentir su autoridad por sola presencia. Usa bigote espeso, partido por una cicatriz, recuerdo según parece de un tacazo recibido jugando al polo. Y está decidido a poner el país al día, sacándolo de la postración que padece pero sin apartarlo de sus mejores tradiciones. Aunque es militar y alcanza la presidencia impulsado por una revolución, pronto advierte a sus camaradas que no cogobiernan. Llega con intención de quedarse cuanto tiempo sea preciso para coronar las metas que se propone, contenidas en ciertas enigmáticas carpetas del piso 14 que se alinean en los anaqueles situados en esa planta del edificio Libertador. Dividirá su gestión en 3 etapas: el tiempo económico, el tiempo social y el tiempo político. En cuanto al fundamento legal de la acción de gobierno, estará dado por el Estatuto de la Revolución Argentina y, subsidiariamente, por la Constitución Nacional. Nombra ministro de Economía a un hombre práctico, el industrial Néstor Jorge Salimey, a un abogado cordobés, Enrique Martínez Paz, como ministro del Interior, y gobernador de la provincia de Buenos Aires será el general Imaz, aquel que, metralleta en mano, pusiera fin a las cavilaciones de la Junta Militar formada en las últimas horas del gobierno de Perón, siendo radiado después del 13 de noviembre. De entrada, Onganía disuelve los partidos y prohíbe toda actividad política. Visita Tucumán en el mes de julio y tiene allí un entusiasta recibimiento popular. El empuje de la acción oficial, en sus comienzos, es revelado por un hecho nimio pero ilustrativo. Los llamados carritos de la costanera, transformados a la sazón en verdaderos restaurantes precariamente autorizados, despachan comidas sin cumplir elementales normas de higiene. Intimados a regularizar la situación, demoran en hacerlo. Una mañana, topadoras de la municipalidad arrasan con ellos. Tampoco admite el gobierno que se diviertan a su costa. De modo que clausura la revista Tía Vicenta, dirigida por Landru, Juan Carlos Colombres, y que hace reír a los argentinos desde que cayera Perón, tomándoles el pelo a las autoridades. La universidad que, sorprendentemente, la Revolución Libertadora pusiera en manos izquierdistas al proponerse democratizarla, es teatro de una incipiente resistencia al nuevo estado de cosas. Se producen algunos disturbios y Onganía no vacila en hacer actuar a la policía que, rompiendo un arraigado tabú, entra en las casas de estudio durante la que luego se conocería como Noche de los Bastones Largos. Denominación esta intencionadamente dramática y exagerada, ya que nada grave ocurrió esa noche, fuera de unos pocos chichones. A raíz del suceso, la FUA, Federación Universitaria Argentina, convocó a una huelga estudiantil que no tuvo eco, manteniéndose la universidad en paz mientras mandó Onganía. Rápidamente, por otra parte, ha sido suscripto el acuerdo que regula las relaciones del país con la Santa Sede, al cual ya se hiciera referencia en este libro. En septiembre, Bande acude a la Casa Rosada para la firma de un nuevo convenio salarial, que beneficiará a los metalúrgicos. El detalle resulta sugestivo, pues los dirigentes gremiales se abstenían desde tiempo atrás de concurrir allí. El 28 de septiembre de 1966, un titulado Grupo Cóndor, que forman entre otros Alejandro Jouvenkou, Dardo Cabo y Cristina Berrier secuestra en vuelo un avión de Aerolíneas Argentinas y obliga al piloto a aterrizar en las Islas Malvinas, consumando una acción reivindicatoria que alcanza resonancia. El gobierno, sin embargo, no se muestra dispuesto a admitir que le fuercen la mano en materias de su competencia y mete presos a los integrantes del grupo, cuando los ingleses los envían de vuelta. EU se encuentra ya definitivamente enzarzado en la guerra de Vietnam, que le exige el envío de materiales cada vez más abundantes y de efectivos cada vez más numerosos, devorados por su confuso trámite. Los portuarios van a la huelga aquí, encabezados por Eustaquio Tolosa. Y está en marcha el plan destinado a transformar la economía de Tucumán, cerrando ingenios y facilitando la radicación de otras industrias. A la larga el plan no prosperará, reapareciendo los problemas tucumanos, agravados. A fines del 66, Onganía cambia su ministerio. Guillermo Borda, un jurista destacado, es ahora ministro del Interior, Nicanor Costa Méndez, de Relaciones Exteriores, Adalbert Krieger Basena, de Economía.
Nuevamente nacionalistas y liberales intentarán convivir armónicamente en un gabinete. Borda introducirá reformas substanciales en el Código Civil. Costa Méndez proseguirá con fortuna las negociaciones en curso sobre las Islas Malvinas y, en enero de 1967, prolongará hasta las 200 millas el mar territorial argentino. Krieger, luego de practicar una fuerte devaluación, mantendrá firmemente la cotización del peso durante toda su gestión. Y, el 1 de enero de 1970, creará una nueva moneda, el peso ley 18.188, equivalente a 100 de los anteriores pesos moneda nacional. Durante 1967, Onganía rechaza una oferta chilena para resolver mediante un arbitraje el conflicto existente respecto a la zona del Canal de Beagle, considerando que acceder resultará perjudicial al interés nacional. Las relaciones con la CGT son cambiantes. Hay enfrentamientos y transacciones entre ella y las autoridades. Ante otro plan de lucha aprobado por la Central Obrera, se llega a una formal ruptura, que pronto quedará sin efecto. Poco después de la revolución, el diario franquista Arriba informó que Perón la apoyaba, siendo desmentido por este. Tolosa obtiene apoyo sindical extranjero para la huelga portuaria. Y el gobierno termina por procesarlo. Lo cual no impide que Onganía se reúna en la quinta presidencial de Olivos con dirigentes gremiales, durante una cena restringida y cordial que tuvo lugar en enero del 68. El Che Guevara ha invitado a crear muchos Vietnam en el continente. Consecuente con ello, organiza la guerrilla insurreccional en Bolivia y allí lo matan, en octubre de 1967. En junio de ese año Israel aniquila a sus enemigos egipcios y árabes en la Guerra de los 6 días. Racing se consagra campeón mundial de clubs, derrotando en Montevideo al Celtic de Glasgow por 1-0, con gol de Cárdenas. Entrado el 68, tienen lugar en París los caóticos sucesos, de características nihilistas, conocidos como los días de mayo. El 5 de junio, asesinan a Robert Kennedy en Estados Unidos. 3 meses después, Onganía anuncia que llamará a elecciones una vez que haya modernizado el país. Y el almirante Rojas reclamará una pronta salida electoral. También en septiembre del 68 son capturados algunos guerrilleros que operan en Tacorralo, Tucumán, y que responden a Embar el Cadre. Han sido entrenados en Cuba, son marxistas y se presentan como peronistas. Es una de las manifestaciones iniciales del drama que ensangrentará al país, mediante una escalada que culminará al promediar la década de los 70. En octubre, le tocará a Estudiantes de La Plata quedarse con la Copa del Mundo Interclubs. Y, en diciembre, Nicolino Locche obtiene el título mundial de los welters, derrotando por abandono a Paul Fully en Tokio. Robert McNamara, exfuncionario del gobierno norteamericano y presidente a la sazón del Banco Mundial, declara que los créditos que otorgue ese organismo estarán condicionados a que las naciones que se beneficien con ellos apliquen planes destinados a restringir la natalidad. Días después, en una reunión de ministerios de salud del hemisferio, Onganía manifiesta que contar con una población numerosa es una bendición para los países. En enero de 1969, el presidente coloca la piedra fundamental del enorme complejo hidroeléctrico Chocón Cerros Colorados, que se construirá durante su gobierno. En diciembre, se inaugura el túnel subfluvial Paraná-Santa Fe, iniciándose también por entonces los trabajos del puente que une Barranqueras, Chaco, con Corrientes, proyectado en 1963 y que inaugurará la NUSE. No hay inflación. Llegan créditos del exterior para obras de infraestructura. Ha habido aumentos de salarios. El sistema previsional funciona y, dentro de él, las cajas de subsidios familiares otorgan asignaciones acordes con la política oficial, encaminada a poblar la Argentina con argentinos. Con apoyo del gobierno, YPF y el Automóvil Club Argentino, Carlos Alberto Reutemann inicia su campaña en circuitos europeos, corriendo aún coches de la Fórmula 2 Internacional. En consonancia con el pedido formulado por la Virgen María, en sus apariciones de Fátima, Onganía le consagra la República, marchando peregrino a Luján. No obstante todos estos aspectos positivos, problemas de magnitud diversa se presentan o maduran durante esos años. La CGT se ha dividido y, mientras una fracción tironea con las autoridades, dentro de una tónica negociadora, obteniendo el dictado de la Ley de Obras Sociales que otorgó cobertura médica a gran parte de la población, otra se desliza hacia enfrentamientos que impulsa la izquierda, se trata esta de la que encabeza Raimundo Angarou. Por su parte, Augusto Bande ha establecido discretos contactos con el gobierno,
tendientes a sellar un acuerdo que puede llegar a ser histórico. Pero, para evitarlo, un comando formado por 5 hombres, que evidencia en el hecho un profesionalismo implacable, asesina a Bande el 30 de junio de 1969. En el Uruguay están activos los Tupamaros, perpetrando asaltos, atentados con explosivos y secuestros a mano armada. Aquí comienzan a actuar las FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, que encubren bajo ese nombre su real filiación marxista, financiadas desde la Unión Soviética y entrenados sus integrantes en la isla cubana de Pinos. El propósito que las guía consiste en arrastrar al peronismo a la lucha insurreccional, siguiendo los linkamientos trazados por la OLAS, en 1967. Pronto asesinarán vigilantes y coparán comisarías, robando armas y uniformes. El 22 de mayo se lleva a cabo un gran ensayo subversivo en Rosario. Activistas y piquetes de huelga se despliegan, levantando barricadas y saqueando comercios con apoyo de francotiradores. El general Mario Fonseca pondrá fin a los disturbios, ocupando militarmente la ciudad. Días después del Rosariazo, que así se lo llamó, sobrevendrá el Cordobazo, cuando hechos similares a los acaecidos en Rosario comiencen en Córdoba, el 29 de mayo. En previsión de ellos, el gobernador Carlos J. Caballero pidió el envío de fuerzas desde Buenos Aires, sin que se atendieran sus reclamos. Peor aún, una vez comenzados los desmanes, Lanuse, que es comandante en jefe del ejército, demora en impartir la orden de reprimir al tercer cuerpo, de manera que la agitación superará la registrada en Rosario y se prolongará por más tiempo que allí, teniendo por epicentro el barrio Clínicas. Interviene finalmente el ejército y restablece rápidamente el orden. Pero el país queda sorprendido por estas sucesivas irrupciones de la violencia organizada, el gobierno vacila y, por esa brecha abierta en el consenso que lo sustenta, ensanchada por el general Lanuse, este se proyectará hacia la presidencia de la República. Onganía reacciona equivocadamente. Por un lado, mantiene en el cargo a Lanuse, cuando las circunstancias imponían su relevo, por otro, pide la renuncia al gabinete, agregando un factor de alarma a una crisis que, en todo caso, ya estaba en vías de superarse. En julio de 1969, un astronauta norteamericano, Neil Armstrong, pone pie en la Luna. Y el generalísimo Franco designa como sucesor suyo al príncipe Juan Carlos de Borbón. No se habían aquietado definitivamente los remezones del Cordobazo cuando, el 29 de mayo, es secuestrado el general Pedro Eugenio Aramburu. Según quedará más tarde en claro, el gobierno resulta totalmente ajeno al suceso. Pero sus detractores intentan endosárselo por todos los medios. Se rumoreaba, en efecto, que Aramburu estaba conspirando y, desde una oposición que nuclea a viejos gorilas, colorados desplazados y azules lanusistas, amén de políticos llamados a forzado silencio, se insinúa que, en conocimiento de las actividades conspirativas a que estaría entregado Aramburu, algún sector vinculado al oficialismo lo habría sacado de circulación. Pasan los días y el general no aparece, de manera que la tensión aumenta. Lanuse se reúne con jefes militares en Campo de Mayo, el 6 de junio. Queda entonces resuelta la suerte de Onganía, que será derrocado 2 días después. En tal oportunidad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Saturnino Llorente, puso a disposición del presidente un helicóptero para que se trasladase hasta el Regimiento 7, con asiento en La Plata, e iniciara desde allí la resistencia. Resistencia que ofrecía posibilidades de éxito, ya que Lanuse parecía contar tan solo con el apoyo de la cúpula del ejército. Onganía declinó, no obstante, el ofrecimiento del gobernador, pues no quiso convertirse en causa de desunión para esa fuerza, cuya disciplina había bregado por restablecer. Y una nueva posibilidad se frustra al concluir, de hecho, aquel intento promisorio que significó la Revolución Argentina. Onganía se conservó fiel a sí mismo hasta el último momento. Ya destituido, cortados aún los teléfonos de la Casa Rosada, algunos funcionarios se propusieron saludarlo, como despedida, la noche del 8 al 9 de junio. Un modesto asesor de gabinete, en el área de bienestar social, llegó hasta el antedespacho presidencial para expresarle su solidaridad. Pero no logró hacerlo. El general, que ya había dejado de ser presidente, mantuvo inalterable su adhesión al orden jerárquico. Y solo recibió a quienes ocupaban cargos cuyo nivel alcanzara, por lo menos, al de subsecretario de Estado. La Junta de Comandantes en Jefe,
donde gravita la NUSE con peso excluyente y que completan el almirante Navy y el brigadier Rey, resuelve colocar en la presidencia de la República al general Roberto Marcelo Livingston. Las condiciones profesionales de este son apreciadas por sus camaradas, pero su nombre es absolutamente desconocido por la opinión pública. Viaja desde Washington, pues allí cumple funciones en la Junta Interamericana de Defensa, asumiendo el 18 de junio. Lo hace en medio de un extendido desconcierto, ya que la gente aún se interroga respecto a los trasiegos cuarteleros que determinaron el alejamiento de Onganía. E inicia su gestión en condiciones harto precarias, por cuanto su autonomía de vuelo está totalmente limitada por la NUSE, ocasional gran elector del partido militar. Quien no vacilará en voltearlo apenas Livingston amague cortarse solo. La NUSE tiene en efecto experiencia al respecto, luego de conspirar contra Perón en 1951, participó en el derrocamiento de Lonardi pese a ser responsable de su custodia como jefe de granaderos y acaba de deponer a Onganía, que lo había designado comandante en jefe del ejército. Livingston intentará, no obstante, actuar con prescindencia de esa tutoría y gobernar del modo que estime más conveniente. No habrá de lograrlo. El 1 de julio, escuadras guerrilleras ocupan la localidad cordobesa de La Calera. La operación es obra de Montoneros, organización subversiva que tendrá larga actuación en la Argentina y que se presenta como formación especial del peronismo. Si bien desde sus mismos comienzos responderá a la dialéctica marxista, contándose entre sus fundadores militantes comunistas y algunos jóvenes que se han instruido en ella a través de la versión que les suministra el llamado progresismo católico. Progresismo que alimenta al movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo, muy activo en su prédica a la sazón, que será finalmente conocida como Teología de la Liberación. Controlada la situación en La Calera y apresados algunos guerrilleros que han participado en los sucesos, se descubre en su poder documentación que los vincula con el secuestro de Aramburu. A partir de ello, avanzará rápidamente la investigación del mismo. El 16 de julio aparece el cadáver de Aramburu en el sótano de una chacra, ubicada cerca del pueblo bonaerense de Timote. El general ha sido asesinado por Montoneros el 1 de ese mes, luego de someterlo a una parodia de juicio, donde se lo responsabiliza por los fusilamientos de junio del 56. Tiempo después, en una publicación montonera que se venderá libremente en los kioscos, aparecerá un relato minucioso del secuestro, juicio y ejecución de Aramburu, contados por sus autores. En la siniestra operación, identificada en clave como Operativo Pindapoy, intervinieron los siguientes terroristas: Fernando Luis Abal Medina, a. Germán, quien ofició de verdugo; Esther Norma Arrostito de Roitvan, a. Irma Ogavi, amante de Abal Medina, al que conociera en Cuba; Nora Nélida Arrostito de Maguid, hermana de la anterior; Emilio Maza, a. El Gordo, abatido en La Calera; Mario Eduardo Firmenich, a. Manuel; Carlos Gustavo Reimas, a. Alejandro, dueño de la chacra de Timote; Carlos Raúl Capuano Martínez, a. Miguel Ángelo Luis, Ignacio Vélez, a. Mateo, Susana Liprandi de Vélez, a. Cecilia, José Sabino Navarro, a. José Luis y Carlos Molina, a. Beto. Como uno de los inspiradores del grupo ha actuado el sacerdote tercermundista Alberto Carbone. El general murió con gran dignidad. El 27 de agosto, la guerrilla se vuelve a hacer presente. Ese día matan de 14 balazos a José Alonso, exsecretario general de la CGT, peronista. Al mes siguiente, fuerzas policiales abaten durante un tiroteo, en William Morris, a dos de los responsables de la muerte de Aramburu, Abal Medina y Reimas. Días después, confirma su entrada en escena el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, brazo armado del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, originariamente trotskista y ya castrista que, de allí en más, tendrá participación destacada en la ofensiva terrorista que sufre el país. No pretende disimular bajo ninguna cobertura su carácter marxista y operará en relación directa con La Habana e indirecta con Moscú. El 18 de septiembre, elementos del ERP ocupan una comisaría en Rosario y asesinan a 2 policías. En octubre, el general Juan José Toures asume la presidencia en Bolivia, luego de ganar las elecciones impulsado por un frente de izquierdas. Luis Federico Leloir recibe el Premio Nobel de Química. Y, el 30 del mismo mes, Livingston coloca la piedra fundamental del complejo Zárate-Brazo Largo. El 1 de noviembre muere en Francia el general de Gaulle. 4 días después, Salvador Allende, marxista,
inicia su mandato como presidente chileno. En la noche del 7, Carlos Monzón se consagra campeón mundial de los medianos, derrotando por KO a Niño Benvenuti, en Roma. Finalizaba ese año cuando, el 29 de diciembre, la guerrilla ataca un puesto de guardia en la residencia presidencial de Olivos, muriendo un suboficial a consecuencias del ataque. Años después, en un reportaje hecho por Gabriel García Márquez, para la revista italiana El Espresso, Mario Firmenich se jactaría de haber asesinado a ese policía, precisando que se había acercado a él disfrazado de cafetero. Mientras tanto, Livingston ha sustituido a Carlos Moyano Llerena por Aldo Ferrer en la cartera económica. Tiene ideas desarrollistas, se mueve con cierta audacia y propicia el dictado de la Ley de Compra Nacional, para argentinizar la economía. Políticamente, Livingston viene estableciendo contactos con sectores neoperonistas, se ha reunido con Frondizi y Guido, visitando asimismo en su domicilio al expresidente Farrell. La guerrilla actúa intensamente. Mata policías a mansalva, secuestra empresarios, coloca bombas, asalta bancos. En uno de sus atracos, consumado en Córdoba, obtiene un enorme botín. José Camilo Uriburu, designado interventor de esa provincia, pronuncia un discurso explosivo, donde califica a las escuadras subversivas como víbora de 100 cabezas, sobrevienen disturbios, que los cordobeses denominarán el Viborazo, y Uriburu renuncia al poco tiempo. Los partidos políticos se unen en la hora del pueblo, para presionar al gobierno exigiendo rápidas elecciones. A principios de marzo, Livingston desplaza de su gabinete a Francisco Manrique, ministro de Bienestar Social y hombre de Lanuse. Este se apresta a entrar en acción. Livingston, conforme a un mecanismo que se ha vuelto casi rutinario, lo releva de su cargo de comandante en jefe. Al día siguiente cae Livingston, elevado a la presidencia de la nación y derribado de ella por Lanuse. Que sincera las cosas sentándose personalmente en el sillón de Rivadavia. Presta juramento el 26 de marzo de 1971. Livingston ha sido presidente 7 meses y pico. Fuera del ámbito militar y, más concretamente, fuera del ámbito de y ejército, tan poco conocida era la figura del general Livingston, un oficial brillante, por otra parte, que según lo recuerda Félix Luna, el día de su asunción resultó necesario hacer circular entre el periodismo una gacetilla, conteniendo los antecedentes del flamante presidente, acompañados por una fotografía suya. No han corrido 10 días desde la jura de Lanuse, cuando Onganía rompe el silencio que se ha impuesto y que mantendrá luego por muchos años para negar a la gestión que se inicia el derecho a seguirse llamando Revolución Argentina. A fines de junio, el ERP convoca a una conferencia de prensa, en Córdoba, que se lleva a cabo sin inconvenientes. Y, el 22 de julio de 1971, Lanuse somete al arbitraje de la corona británica el diferendo por el EAGLE, tal como lo venía requiriendo Chile. A la vuelta de los años, esta decisión pondría a argentinos y chilenos al borde de la guerra. Pero, al día siguiente, permite a Lanuse abrazarse en Salta con Salvador Allende, oportunidad en la cual declarará que su gobierno es de centro-izquierda. Luis María de Pablo Pardo, el mismo cuyo nombramiento, como canciller de Lonardi, desencadenara formalmente los hechos del 13 de noviembre, siendo resistido entre otros por Lanuse, es a la sazón canciller de Lanuse. Derrumbadas las esperanzas que suscitara el advenimiento de Onganía, la República está dividida por fracturas profundas. El marxismo actúa con las armas en la mano, sea bajo su versión explícita, que suministran el ERP, las FAL y las FARC, sea bajo una versión más folclórica, con tintura peronista, que ofrecerá Montoneros. El peronismo, cuya fragilidad doctrinaria lo transforma en presa codiciada por ideologías antagónicas, es un campo de batalla disputado mediante sucesivas pujas internas. Sin interlocutores válidos en el oficialismo, los sectores negociadores de la CGT pierden terreno, en beneficio de los más radicalizados. No obstante lo cual, la vieja dirigencia gremial de extracción nacionalista defiende obstinadamente sus posiciones, ante la presión en aumento de ciertas bases sindicales, que la izquierda va conformando en las fábricas y apelando, con ese fin, al argumento decisivo de las armas. Los partidos políticos han cerrado filas, reclamando una pronta salida electoral. Y Lanuse, hombre proclive a ellos, que tiene como ministro del Interior a un alto dirigente radical Arturo Monroy, concibe el proyecto, ya ensayado con éxito por Justo, de erigirse en candidato de una coalición partidaria,
cuya victoria otorgue a su gestión de facto el carácter de mandato constitucional. En pos de ese propósito, proyecta reformar la Constitución, dictar una ley electoral estableciendo el sistema de doble vuelta y, sobre todo, negociar con Perón dentro del marco que prestará el Gran Acuerdo Nacional, al que ha de convocar. Se anuncian las elecciones para marzo de 1973. Pero las combinaciones políticas de Lanuse suscitan oposición en el ejército. Y, el 8 de octubre de 1971, fuerzas blindadas se sublevan en Azul y Olavarría, iniciando un movimiento de corte nacionalista, que cuenta entre sus promotores a los coroneles Díaz Loza, Santiago y Baldrich. El alzamiento es rápidamente sofocado. Durante septiembre, se ha anunciado en Madrid la devolución del cadáver de Eva Perón a quien fuera su marido y 14 guerrilleros, entre ellos Mario Roberto Santucho, escapan de una cárcel tucumana, matando a 7 guardias. Entre fines de octubre y mediados de noviembre de 1971, la guerrilla dinamita varios country clubs en Tucumán, Córdoba y San Nicolás. En enero del 72, ERP asalta el Banco Nacional de Desarrollo y bate todas las marcas anteriores en cuanto a monto del botín, se alza con 400 millones de pesos, suma astronómica por entonces. Se suceden atentados a 17 supermercados, llevados a cabo por las FARC. En marzo, ERP secuestra al director general de Fiat Concord, Oberdan Sayustro. Aparecerá muerto el 10 de abril, pues sus captors lo matan luego de tirotearse con la policía, que ha descubierto finalmente el lugar donde se halla, deja una carta que es modelo de sobriedad y altura. Ese día, en una operación conjunta de ERP y FARC, ultiman en Rosario al general Juan Carlos Sánchez, jefe del segundo cuerpo de ejército. En los 3 meses que van del año, 1972, se ha registrado un 30% de inflación, cifra que alarma a los argentinos de la época. El 31 de mayo, desde San Nicolás, Lanuse propone explícitamente el GAN. Y, poco después, niega a rajatabla estar negociando con Perón. Su negativa no convence a nadie y, antes de transcurrir un mes, admitirá que el secretario de la presidencia, coronel Cornicelli, sostiene conversaciones con aquel. Coincidentemente, la justicia restituye al expresidente sus derechos cívicos y, más tarde, declarará que se hallan prescriptas las demás causas que se le siguen. No obstante ello, ante 1000 oficiales del ejército, Lanuse asegura que Perón no volverá porque no le da el cuero, la frase tiene amplia difusión y, más tarde, será recordada irónicamente. Una fuga espectacular de guerrilleros se produce el 15 de agosto del 72. Ese día, los que están detenidos en el penal de Rousan donde dictan las reglas de convivencia interna copan la prisión, matan a un guardia y 6 de ellos huyen a Chile utilizando un avión de Austral, capturado en una operación de apoyo. Los fugitivos fueron los siguientes: Mario Roberto Santucho, fundador del ERP, Roberto Quieto, jefe de las FARC, Enrique Gomarán Merlo, ERP, Fernando Vaca Narvaja, Montoneros, Marcos Osatinsky, FARC, y Domingo Mena, ERP. Los 19 restantes se rinden, pues no alcanzaron el avión secuestrado, contándose entre los mismos las 2 mujeres de Santucho, Ana Villareal, su esposa legítima, y Clarisa Rosa Lea Place, su amante, ambas combatientes de la organización fundada por aquel. El gobierno de Salvador Allende extenderá salvoconductos para que los fugitivos viajen a Cuba. Apenas una semana después tiene lugar otro episodio sangriento, vinculado con esta fuga. En la noche del 22 de agosto, mueren 16 de los guerrilleros que no pudieron abordar el avión y que habían sido trasladados, después de rendirse, a la base naval Almirante Zar, en Trelew. Las organizaciones subversivas y los medios de difusión que les responden presentarán los hechos como una represalia, de manera que han de llamarlos la masacre de Trelew y tendrán por mártires a los caídos. La versión naval, en cambio, insistirá respecto a que se trató de un intento de huida, iniciado cuando los integrantes del grupo iban a ser sacados al patio para cumplir una rutina carcelaria, arrojándose uno de ellos sobre el jefe de la guardia y abriendo esta fuego de inmediato, conforme a instrucciones que los presos conocían. En abono de esta versión, se anota la circunstancia de haberse registrado 3 sobrevivientes. Entre los muertos se contaron la mujer y la amante de Santucho. Contrariamente a lo previsto por Lanuse, Perón vuelve al país el 17 de noviembre de 1972. En el juego de tira y afloja que dirimen, el viejo caudillo comienza a sacar amplia ventaja. Poco antes,
su delegado personal, Héctor J. Cámpora, ha entregado a la Junta de Comandantes un plan de reconstrucción nacional, propuesto por Perón. Se aloja el viajero en una casa situada en la calle Gaspar Campos 1065, de Vicente López. Frente a ella, se renueva una pequeña multitud. El ambiente es festivo y sugiere un retroceso en el tiempo. Se corean estribillos y suenan los bombos, que solo acallan su estruendo para permitirles descansar al general y a Isabelita. También cesa el jolgorio cuando se hace presente alguna delegación de montoneros, con sus militantes enmascarados y portando las banderas negras que distinguen a la Orga, según se denomina, en forma abreviada, a esa organización combatiente. En torno al peronismo se articula el Frejuli, Frente Justicialista de Liberación, que proclama como sus candidatos para las elecciones inminentes a Héctor J. Cámpora y Vicente Solano Lima. Mientras, el enfrentamiento de Lanuse con Perón sigue mostrando a este adelante, cada vez más distanciado de su oponente. Con picardía, finge confundirse cada vez que nombra al coronel Cornicelli, a quien ha hecho creer que sus días están contados por padecer un cáncer, tumor este que, en tanto imaginario, demora en cumplir su fatal cometido, ante la consternación oficial. Y disfruta el falso enfermo oyendo un eslogan, que definirá la próxima campaña electoral: Cámpora al gobierno, Perón al poder. Dicho eslogan exacerba a los antiperonistas, que incurrieran en el error de observar pasivamente cómo Lanuse ha devuelto vigencia a la figura de Perón, con intención de valerse de ella en beneficio propio, pero siendo hackeado políticamente por un zorro que, aunque veterano, no ha perdido las mañas y ni siquiera el pelo. Hasta el punto de tornar inocuas varias cortapisas legales, redactadas para bloquear su ascenso inevitable. Visto el sesgo tomado por los acontecimientos, se insinúan presiones para proscribir al Frejuli. Ya es tarde, sin embargo, y el mismo ministro del Interior expresa que renunciará si ello ocurre. En vísperas de las elecciones, Lanuse debe conformarse con difundir un mensaje al pueblo, recomendando no volver al pasado. La recomendación presidencial no fue atendida. Pues, en los comicios que tienen lugar el N de marzo de 1973, el Frejuli obtiene casi 6,5 millones de votos, 49,59%, Balbín Eduardo Gammond, 2,5 millones, 21,3%, Manrique Martínez Raimonda, más de 1,5 millones, 14,9%. En cuanto al candidato fabricado apresuradamente por el gobierno al desmoronarse el GAN, Brigadier Ezequiel Martínez, a quien acompaña Leopoldo Bravo, no alcanza a reunir 350.000 votos, 2,91%. La guerrilla no permaneció inactiva antes de las elecciones, ni se llamará a descanso después de ellas. En diciembre del 72, incendia el Club Tortugas y asesina al almirante Emilio Rodolfo Berisso. Durante ese año, ha matado a 41 efectivos de las policías federal y provinciales. En marzo de 1973, Montoneros roba un camión cargado con amonita, un poderoso explosivo, y el ERP ocupa la planta nuclear de Atucha. FARC ocupa Villa Allende, en Córdoba, y ERP una fábrica en Santa Fe, luego de asaltar 2 puestos policiales en la isla Maciel. Un conscripto que milita en sus filas, Julio César Praa Bansanou, muere al explotar la bomba que se apresta a colocar en un baño del edificio Libertad. En abril, FARC toma los tribunales de San Isidro, son secuestrados un director de la tabacalera Nobleza y el almirante Francisco Agustín Alemán, por una pareja compuesta por Magdalena Nosiglia y Óscar Ciarlotti. En Córdoba, Montoneros mata al coronel Héctor Alberto Iribarren, jefe de inteligencia del Tercer Cuerpo de Ejército. El último día del mes, 30 de abril de 1973, una fracción escindida del ERP 22 de agosto, asesina al almirante Hermes Quijada, que ha sido jefe del Estado Mayor Conjunto y de la primera expedición aérea argentina al Polo Sur. El 22 de mayo, las FAP ultiman a Dirk Klosterman, dirigente gremial metalúrgico e ingeniero industrial. La lista que antecede no agota los múltiples hechos terroristas registrados en el periodo, que exceden largamente los consignados. En cuanto a su represión, no obstante algunas muertes que aparecen como ocurridas en enfrentamientos dudosos, se lleva a cabo con intervención de una cámara creada dentro del Fuero Federal, con competencia específica en la materia. Aunque la misma funcionó eficazmente, habiendo dictado múltiples condenas ajustadas a derecho, más adelante será disuelta y sus integrantes quedarán a merced de las venganzas que intentarán cobrarse los condenados.
Caerá así asesinado el doctor Jorge Quiroga y los demás camaristas tomarán el camino del exilio, salvo César Black y el fiscal Gabino J. Salas que, haciendo gala de coraje, resuelven quedarse en el país. TV. En medio de un clima tenso, Cámpora recibe la banda presidencial de manos de Lanuse, el 25 de mayo de 1973. La multitud que inunda Plaza de Mayo, sobre la cual emergen cartelones de las escuadras guerrilleras, insulta y escupe a los pocos efectivos militares que han acudido para rendir honores. Es volcado e incendiado un automóvil Chevrolet, que alguien estacionara cerca de la Casa Rosada, en cuyas paredes se lee, Casa Montonera. Especialmente invitados, están presentes en el acto los presidentes comunistas de Chile y Cuba, Allende y Dórticos. Sin que medie disposición alguna, las cárceles se abren para dejar libres a los guerrilleros alojados en ellas, que saldrán mezclados con numerosos presos comunes. Son liberadas esa noche 371 personas, culpables muchas de graves delitos. Recién al día siguiente se dictará un decreto convalidando los hechos y, más tarde, una ley de amnistía. Como recaudo previo a la sanción de esta, los legisladores hallarán en sus bancas advertencias inequívocas de las organizaciones subversivas, intimándolos a votar en favor de la misma. Todos lo hicieron. Mientras Perón ocupaba su casa en la calle Gaspar Campos, un grupo guerrillero le hizo llegar una fotografía, que lo mostraba afeitándose en el baño. Escena doméstica esta que, así como fue observada a través del visor de una cámara, pudo serlo por medio de una mira telescópica adosada al fusil de un tirador experto. El mensaje resultó sin duda elocuente.